Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente 202 y le doy la bienvenida a nuestro amigo clandestino que nos está acompañando el día de hoy. Hola, clandestino, muy buenas noches. Bienvenido a esta emisión. Hermano, buenas noches. Pues afortunadamente, como cada miércoles, ya estamos al aire completamente en vivo por La Rielera. Rielera Pisaco, Rielera efectivamente. Pisaco, ¿La Rielera no está esta vez? Sí, los tres ya estamos como la Rielera Pisaco, Rielera Pisaco. De igual manera por TikTok, saludos para todos los amigos que nos están escuchando a través de las diversas redes sociales. Los invitamos para que compartan el programa del día de hoy. El programa del día de hoy va a estar muy chévere, amigo. Viene con una dinámica bien buena, que este tema viene con sectas satánicas, porque hay una controversia muy fuerte entre sectas satánica y satanistas, ¿no? ¿O Sí, cuál sí, habías dicho? satanismo y satánicos. Que es algo diferente, que la gente piensa que es lo mismo, pero realmente Sí, 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 diferente. es diferente. El término satanismo se ocupa más como una imagen retórica, nada más, como hacer la contraparte de lo que impone la religión católica. Pero en este caso, si hablamos específicamente del culto y adoración por Satanás. Correcto, que es diferente a Satanás y la otra, Lucifer, Satán. ajá, Satán. Bueno, se supone que Satán y Satanás es lo mismo. Ajá, sí, sí, sí. Es más como una palabra que denomina algo, es satánico, está satanizado, Satanizado, exactamente. ajá. Y Satanás sería como el nombre de Lucifer ya convertido en demonio. Porque se supone que Lucifer es el nombre del ángel Ajá, exactamente, del ángel caído, antes de que se cayera, antes antes que de se que le cayera. pusieran el pie se llamaba Lucifer. Ya que le ponen el pie y se convierte entre comillas en un demonio, se llama Satanás. Entre una serie de nombres. Que le han atribuido a lo largo del Sí, tiempo también. sí, sí, sí. Es como aquí en México, yo creo que ocupamos más la palabra el diablo. Sí, Ocupamos más diablo te va a para. llevar el diablo. Sí, para todo, porque tenemos el diablo bien presente en nuestra cultura mexicana, porque el diablo es este artefactito para cargar La cosas, ¿no? herramienta para transportar cargas un poquito pesadas, ¿no? Ajá, diablo a Denominamos. a los de las bicicletas, También donde va en el eje trasero y ajá, transportamos a otra persona también, así como los diablos, ¿no? Ajá. ajá, los diablitos o los de la luz también son diablos. Es que hay también. Saludos para los amigos de Comisión Federal que también andan checando los diablos y no precisamente de los de. Se pone rojo, yo creo, cuando hay mucho consumo eléctrico, pero Sí, 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 sí. Pero sí está un poco controversial, al menos el nombre de la entidad. Por ese tema, ¿no? Que tal vez llegamos a confundir o a trasquivezar el nombre de Lucifer. Muchos le dicen Belcebú. ajá, Belcebú, pero no es. No, pues no. Es otra entidad, por lo Sí, que yo leí hace tiempo. Bueno, que hemos platicado a lo largo de todos los programas, porque se llevan de la mano realmente. Todos los programas que hemos ido hablando van de la mano en la cuestión de las deidades, ¿no? De un tema nos lleva a otro y es todo diferente. Lo sí, 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 revolvemos, sí, pero sí. todos bien diferentes. Yo aquí tengo que las sectas o los grupos satánicos son organizaciones por lo general cerradas, que últimamente ya están un poquito más públicas, de una corriente ideológica que gira en torno a la figura de Satanás, efectivamente, destacando el culto al ego, la rebeldía contra la moral tradicional y el uso de símbolos como el pentagrama invertido. Sí, 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 sí. Bueno, es curioso porque el satanismo es una de las filosofías del yo, de yo soy la deidad máxima, El yo, exaltación del yo. y hay como mucho egocentrismo, hedonismo y diferentes situaciones que justamente giran alrededor de ser una persona, digámoslo así, narcisa, Ándale, que, narcisista. que tiene como esa identidad muy marcada de peso que lo que yo hago es Es lo lo más que, correcto. no lo correcto, sino todo lo que yo hago cae en consecuencias de mis actos. Es más hacerse responsable de nuestras acciones porque lo han venido un poquito demeritando, justificando que
todo lo que yo haga esté bien. Obviamente no. Obviamente no. Como hay 10 mandamientos en la fe judio-cristiana, Ajá. en la pues sí, no, no es religión, en la forma de vida de los satanistas también hay mandamientos. Esos mandamientos justamente hablan de que yo no le voy a hacer el mal a nadie si no se lo merece o si no me desea o me hace el mal a mí. Entonces sí es parte como fundamental la estructura católica cristiana, pero trasladada a la idea de la no creencia en un ser supremo. Eh, pero justamente los cultos satánicos, si no me equivoco, es por ahí de los 60 donde Anton LaVey eh, crea la primer iglesia de adoración a Satanás. A Satanás, correcto. Entonces, a raíz de los 60 es cuando se empieza como a marcar cierta estructura en el culto. Ya no es culto, se supone que es una religión, está denominada como una religión, pero no tenía un orden real. Correcto. Estaba, Estaba apenas en proceso de tener sus pies y cabeza, sí, ¿no? justo lo que Un ordenamiento. sí, lo que hablábamos el programa pasado con la fe a la santa, Ah, correcto. que todavía no está estructurado, todavía no tiene ni pies ni cabeza. En los 60 pasó lo mismo con la adoración a Satán, Satán. que no tenía todavía formas ni pies ni cabeza. Inclusive se empezaron o se basaron en otra persona que no tenía ni culto ni adoración por Satán. Aleister Crowley, que era un esotérico, una persona que le gustaba el ocultismo, pero que no tenía relación con la adoración a Satán. Desarrolló él todavía una estructura un poquito más compleja y en eso se basa Anton LaVey, tanto para hacer su Biblia, la Biblia del satanismo, como para hacer la estructura de la adoración y la religión, específicamente en el templo de adoración a Satán, que es, si no me equivoco, está en Nueva York. Ajá, Igual. Nueva York. Bueno, yo lo que vamos platicando hace tiempo y en algunos otros programas, el detrás de cámaras, después de los programas que terminamos, siempre nos quedamos a comentar algo o en el traslado a nuestros domicilios, vamos platicando, ¿no? Y efectivamente yo no tenía el conocimiento de lo que era la iglesia satánica. Bueno, el satanismo no tiene mandamientos religiosos tradicionales, tal cual, pero son códigos de conducta filosóficos de organizaciones como las 11 reglas satánicas de la tierra, de la iglesia de Satán y los 7 principios fundamentales del templo satánico. Volvemos a lo que decías ahorita. Yo no te voy a hacer el mal si tú no me lo haces a mí. Y es una lógica que tienen de código de ética, de conducta. Las 11 reglas de la iglesia de Satán son no dar opinión ni consejos sin que no los pidas. Está chido esto porque es más filosófico que Sí, lo que nos han vendido. sí, sí, ese es un estilo de vida que se rige por el no hacer el mal en ningún aspecto, a menos Que me lo hagas. que me lo hagas o me lo Correcto. desees. Pero es bien curioso, esto es de la iglesia satanista. El culto a Satán se olvida de este tipo de reglas. Ahí cambia, porque es lo que te decía yo, Sí, lo confundimos, el culto a Satán y la iglesia satanista sí, es diferente. sí. O sea, son dos vertientes diferentes, pero al menos en esta, su ideología filosófica, créeme que está bien. Por ejemplo, aquí dice lo que todo mundo hacemos, ¿no? Dice, no contar problemas a otros a menos que deseen oírlos. O sea, no ir de chismoso, ay, es que fíjate que me dejó mi señora. Cuando a ti, pues, dices, ajá, ¿y a mí qué? Entonces, como que son reglas filosóficas que están buenas. Mostrar respeto en el hábitat ajeno o no ir, o sea, pues, mejor respeto tu donde vives o no voy. Exacto. O sea, mejor si no quieres ver visiones, no salgas de noche, ¿no? O sea, su filosofía está buena. El otro es tratar sin piedad al invitado que molesta en el hogar. Lo que hablábamos ahorita, respétame, te voy a respetar.
maltrátame y te voy a maltratar. O sea, como que su filosofía es correcta. Y yo lo tenía en la idea de que, no, Satanás, y vamos a rezar el Padre Nuestro al revés, y vamos a hacer ciertos disfiguros, pero realmente su filosofía de ellos es diferente. Sí, 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 sí. Por ejemplo, dice que no hay que hacer avances de relaciones sin señal de apareamiento, o sea, que eso nomás lo ocupan para la reproducción, imagínate. Aquí hay un tema bien, bien áspero, porque la mayoría de personas que practican o están en ¿Satanismo? el culto de la iglesia satánica, su propósito inicial o el más fuerte es el bien mundano, lo que nos han dicho en todas las Que está religiones mal. que está mal, en esta es lo correcto, que es lo que nos hace humanos. El querer tener más dinero, el querer tener más poder, el querer tener eh, más de todo, incluyendo relaciones sexuales. No amor. Así sí, directamente Lo que nos, directamente al tabú que está por la Iglesia Católica, que lo tachan como algo mal visto. como algo, pero más que eso es anclarnos a nuestra humanidad. Nosotros como seres humanos, Te permite conocer más allá más, por lo que es tú. más bien nos regresa al origen de lo que Ah, ya, somos. sí, sí, sí. Es como en la época de apareamiento de los perros, eh, no importa nada, ellos se aparean. Así sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta en fila. En nuestra conducta humana, el humano, el homínido llamado Homo sapiens, en este caso nosotros que somos Homo sapiens sapiens, tenemos conductas animales. Entre ellas lo que nos caracteriza como especie es el pensamiento. Pero también compartimos el que somos el clásico macho alfa. Ah, mira. Somos territoriales, queremos procrear, queremos comer, queremos dormir. Y si no tuviéramos una estructura social, no quisiéramos trabajar. No, porque tienes toda la libertad del mundo y tienes todas las diversiones sin necesidad de trabajar, pero ahorita con todos los cambios que han habido a través del paso del tiempo, porque anteriormente se trabajaban, pero para que comieras tú, te intercambiaban pieles por carne o por Sí, harinas, semillas. era realmente sí era un trabajo, pero tú trabajabas para tu familia, entonces es algo muy interesante. Acá hay otro más, está chido como el del no robarás. Dice, no tomar lo ajeno, salvo que sea una carga liberadora. Si te lo vas a llevar es porque te va a funcionar y te sirve, más no te vas a beneficiar del paisano. Aquí hay una interpretación bastante controversial también, porque puedo tomar la vida de alguien si libera a mi pueblo de un yugo. Ah, ya, ya. O sea, cuando hay una justificación, Sí, es un poco complicado porque aquí es donde entran las falsas justificaciones. sí, sí, cierto. Entonces, Uh-huh. hay que tenerlo y hay que tomarlo de la Se forma más, transquiversa. sí, feo. Fácilmente lo puedes transquiversar porque es un beneficio que yo sentí en el momento, me lo llevé y lo volé para el cielo. Sí, justamente Con una como, justificación absurda, sí, cuando como realmente es a tu conveniencia. normalmente ya bajo conductas sociales contemporáneas, siempre es a conveniencia de alguien. Siempre, siempre, siempre. Nunca hay una conveniencia común. Y es un poquito el refuerzo de una de sus reglas, que es la de que si me tratas mal, te trato mal, Sí, eso pero con aplica. extrema violencia. Ah, sí, es lo que tiene que sí, te vas a acordar de mí y bien. Sí, sí. O ni te vas a Sí, acordar porque o quién quién sabe si sabe si. despiertes. Exacto. Entonces, sí llega a tener esa connotación violenta y extremista, pero hay que tenerle mucha mesura a las reglas, porque al final de cuentas son reglas de convivencia. Uh-huh. Hay que tener mucha mesura y hay que tomarlas de la forma más filosófica posible para no sobrepasar esos límites que también son permitidos. Correcto. Hay otro que dice que reconocer el poder de la magia propia si dio éxito y si no, pues que no te atribuyas milagritos que no. Es pues una regla que ellos manejan que está buena. Una más, no desvivirás animales ni humanos, salvo en defensa o por alimento.
Está interesante. O sea, es otra regla. Tú te imaginas que ellos van a hacer sacrificar, a desvivir animales porque se lo voy a ofrecer a Satán. Señores, no es cierto. Hay que leer un poquito y bendita redes sociales, dije a mi abuelito, porque se está abriendo mucho el tema, hay mucho donde buscarle, busquen a gente confiable, donde transmitan información correcta, porque hay mucha información, pero igual hay información, pues está igual que yo de mi cabeza chueca, ¿no? O sea, todo transquiversado para dar a entender, darle otro sentido, otra Sí, connotación, sí, sí, y sí. obviamente es donde hay gente que lo va a creer, se va a seguir en esa línea, y vamos a empezar, al igual que el cristianismo, igual que el judaísmo, se empiezan a desvirtuar, se empiezan a separar y empiezan a hacer nuevos movimientos que probablemente ni van a triunfar. Pero justamente con esa base, con ese ir y venir estrella floja de esta enseñanza, se crea la doctrina, bueno, no es doctrina, es sí es como más el culto a Satán. Con esa idea de desvirtuar o de ocupar de una forma negativa las reglas fundamentales de convivencia, lo toman a su favor y ahora sí es donde empiezan a hacer ofrendas de líquido vital, de N cantidad de seres vivos, y es donde sí se lo empiezan a ofrecer a una deidad, porque en la iglesia satanista no hay ninguna creencia de un ser supremo, solo la creencia en que nosotros somos nuestro propio ser supremo, porque en nosotros está nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado, no está en nadie más. Sí, cada quien va escribiendo su propia historia realmente. Con esas reglas de convivencia, nosotros tomamos las decisiones para llegar a tener una vida futura. En este caso se empiezan a tomar, lo hablamos también en el programa de la santería del palo mayombe, se empiezan a tomar ideas de aquí, ideas de allá, se hace un sincretismo de pensamientos, de doctrinas y de ideologías y se fusionan en una para crear una vertiente nueva, que ya ahora sí entramos a lo que es como nuestro tema principal, que son las sectas satánicas, que es un grupo de gente que sí tiene una organización, pero para un fin muy específico, que no es nada más Lo de mal por nosotros. informado que tenemos, ¿no? De que es que vas a adorar al diablo y No, sí, que justo es sí es una para... adoración, pero en el sentido de llevar una vida recta, por así decirlo. no, tampoco. No tan recta. No, ahí sí ya el culto a Satanás, sí ya es otra cosita. Ah, ya, ya, sí, es que aquí volvemos a uno es El el satanismo, satanismo, que es una idea, filosofía, sí, es filosofía de vivir bien, de estar bien, sí, pero ya el culto a Satán, sí, que es al patotas, así al es, chamuco, ese ya sí ya va con todo lo que son los ofertamientos del líquido vital, desvivir efectivamente, animales, entre ahí muchas, sí ya es, entonces ahí es donde tenemos que aprender a dividir. El culto de la iglesia satanista es filosófico y el culto a Satán sí. ya es lo turbio, lo negro realmente, ¿no? Sí, es que yo creo que es el problema más grande que se ha vivido por mucho tiempo, porque escuchamos satanista y pensamos en Se, se, automático en Satán. lo transquiversamos con lo de Satán. Sí, 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 sí. Pero solo se ocupó para decir yo estoy en contra de lo que ha dejado no tu creencia religiosa, sino la estructura política social que es la iglesia, la institución. La revelación, la rebeldía, ¿no? De que, Sí, pero de la iglesia sí, como institución, como institución, no correcto. como creencia. Porque el que yo sea satanista no quiere decir que yo deje de creer en Dios o que yo no respete que tú creas en Dios. Es que como volvemos a lo mismo, es una filosofía que te complementa el ser supremo al que tú crees, más el de pórtate bien, no te metas en chisme, no tomes lo ajeno, se podría mezclar con la creencia
católica, por así decirlo, ¿no? No creo, Judío, no creo, ajá, judío-cristiana, no creo que sea judío-cristiana, ¿no? posible, No, no tanto así. porque sí hay como reglas también del adoctrinamiento judio-cristiano que se contraponen directamente. A esto. Sí, es como no sé si es un dicho, ¿no? Que si te dan una bofetada, pones la La otra otra mejilla mejilla, para que bueno. te den. Pero dijera el otro, ya se me acabaron y luego. Sí, en la iglesia satanista, si tú me diste, ni siquiera me pegaste una bofetada, sino más bien tuviste la intención, yo no te la voy a perdonar. Entonces se van contraponiendo en forma de pensamiento. Pero aunque se vaya contraponiendo, finalmente no te metas conmigo, no meto contigo. Te Sí. metes conmigo y lo va a hacer un romano, un judío, un musulmán, todos. ¿Quién será el que no Bueno, responda? tampoco tanto, ¿no? Porque sí, por ejemplo, los budistas también tienen una forma de vida muy tranquila, Ah, bueno, son los muy únicos estoica. muy tranquilos, efectivamente. Sí, algunas otras, ¿no? Y hay otras que son aún más extremas, ¿no? Con lo que estamos pasando en Medio Oriente, empezó por un conflicto de pensamiento y de cultura religiosa, Sí, entre bueno. comillas. Y escaló a tal grado que llevan años en conflicto, Sí, ¿no? y eso es Bueno, entre comillas, ¿no? Entre grandes comillas. Pero sí, justamente el culto a Satanás ya es lo que nosotros actualmente conocemos y vemos en muchos negocios que venden imágenes, ajá. que ya tienen un altar, que ya tienen una figura física, ya tienen una imagen a la que nosotros podemos identificar directamente con el Señor de las Patotas. Ahí sí ya tenemos bien claro quién y ¿Quién para es? qué. Ahora sí es cuando entra lo complicado realmente de este tema, que es el culto y la adoración a esta deidad o a esta imagen, que aunque viene directamente de la religión judio-cristiana, hay un tema bastante áspero, porque realmente tal vez en el siglo, ya me fui, yo creo que en el siglo XII, en el siglo XIII, se transquiversó el asunto, porque se divide la religión en dos, en ortodoxos Ujú. y estos canijos, ¿cómo se dice? Tradicionales y ortodoxos, ¿va? Entonces se divide y se empiezan a tirar la bolita, ¿no? De que tú adoras a Satán, porque lo manejamos como algo malo, no que tú adoras a Satán. Y son de los primeros momentos donde se da la adoración o donde se puede tener más presente el tema de la adoración al demonio, a raíz de dos grupos religiosos que se pelearon entre ellos para ver quién tenía la razón. Entonces sí está como áspero, porque también es un tema que tal vez no existió. Solo fue ahí te va la bolita porque tú eres el malo, y tú me la regresas porque tú eres el malo, y ninguno de los dos estaba mal, solo no compartían con su forma de pensar. Eso es lo complejo realmente del culto o de las sectas satánicas, que no existen y se forman por el sincretismo de ideas y pensamientos. Cuando lo llevamos a la parte más oscura, obviamente pues se van por el ser más maligno que pudiésemos conocer a nivel mundial, que es el diablo, ¿no? El término demon, daemon sí, daemon, creo que sí es daemon, no daemon de diamante, daemon, daemon, así se escribía. Era como tu nahual, como tu tonal, era un ser que intercedía por ti ante las deidades. Ah, ¿En mira. qué momento a alguien se le ocurrió decir que ese era el malo? Pues fue justamente en el siglo XIII, XII, XIII, por ahí, donde dicen, no, eso están diciendo que es el demonio. ¿Qué es el demonio? Lo Es malo. lo malo, todo lo peor del mundo. Porque es un ente que está intercediendo por ti, pero tú no sabes si trae buenas intenciones.
y lo empiezan a, a voltear la idea general y generan el término demonio. Justamente, digo, por el hecho de estarse peleando entre religiones. Ni siquiera fue porque realmente existiera. Antes de eso no existía. Lo que decíamos al principio del programa, el nombre del ángel caído es Lucifer, que aquí viene otra vertiente, los luciferianos, que también los luciferianos no adoran a Satán, adoran al conocimiento, a la luz del conocimiento, que es la traducción del nombre de Lucifer. Lucifer. Ah, mira. Entonces tampoco adoran al demonio. Los luciferianos creen en el conocimiento. Y es donde se desarrolla también inclusive los agnósticos. Justamente Otra vertiente más todavía. con esa forma de pensamiento. Los extremas, bueno, los extremistas, lo llevan a la adoración a Satanás. Realmente es el extremismo de toda esta idea sociopolítica, porque si es sociopolítica y cultural, lo llevan al extremo a modo de decir, ahora sí, si una de nuestras leyes de convivencia dice que si tú no me tocas, yo no te toco, yo te voy a tocar, yo te voy a violentar primero, porque no voy a permitir ni siquiera que lo puedas pensar. Te gano, ahora sí que es la Sí, matanga dijo la changa y me adelanto, ¿no? Prácticamente. efectivamente, En así su se forma fueron. de su pensamiento que se han generado. Sí, Y que hasta la fecha siguen, ¿no? Están. sí, hoy está más presente que nunca. Hoy está más presente que nunca. Hay una situación bastante compleja, por ejemplo, en Catemaco ya no nada más hay brujería, santería y culto a la santa. Ya entra el culto al Ya demonio. el culto a Satán. ¿Sí? Sí, 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 porque hay inclusive una, creo que es la cueva del diablo, ¿no? Donde hay Correcto. figuras de esta deidad maligna, porque no es buena, sí es mala. Sí, realmente, sí. Es que aquí ya viene la diferencia de la vertiente de la iglesia satanista, el culto a Satán. Suenan similares, pero son diferentes. Realmente la otra, como lo dijimos, es una filosofía de vida que, pues lo que decías tú, ¿no? De exaltar el yo. Yo primero, yo después, Sí, en beneficio propio, sin meterme con los demás. sí, justo, sin afectar a una tercera persona, a una segunda. Exactamente. Y efectivamente lo que decías de Crowley, ¿no? De que cuando creó la Biblia, que no la he leído, pero no está por demás echarnos una. Tú sí ya la has leído, ¿de qué Sí, trata? ¿Qué la trae? ¿Qué trae? de Anton LaVey es una sarta de tonterías. Porque también es ¿Se que fumaron igual? no, es muy similar a la iglesia, perdón, a la Biblia católica, solo que vista desde la perspectiva filosófica. Es más un libro de filosofía que un libro religioso. No, no hay mucho eh, como tal que decir es más interpretativo, es una situación más personal porque lo vamos a terminar interpretando de la forma en la que nosotros estamos viviendo. Si la pueden conseguir, está ahí en internet por PDF, está gratuito. Yo creo que lo tengo también por ahí en PDF, déjenme busco mi archivo y se los compartimos ahí el link en la página de la Rielera. Sí, pues está muy interesante en el aspecto de que lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Que lo de aquí de la iglesia satánica representa la venganza en lugar de presentar la otra mejilla, lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, si me tratas mal, yo contesto mal. Si me tratas bien, te trato bien, porque no tengo necesidad de poner una mejilla y poner la otra, ¿no? O sea, realmente, si tú te metes conmigo, yo no me meto contigo, convivimos en sana paz y Sí, sin problema. sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hablan aquí? Pues o sea, ya es más filosófico. Y lo que esto es lo que decías tú, ¿no? De que ahí también colocan a Anton Sandor La ve. Lavey, que es de 1930, donde él fue el que inicia la Biblia de Satanás, de Satanás, Sí, él es en Nueva York. él es el que escribe la Biblia negra, que como comúnmente se le dice, la Biblia de Satanás, la escribe Anton LaVey, basado en la práctica de Aleister Crowley.
Exactamente. Sí, Aleister Crowley. Sí, porque a veces también se confunde Aleister Crowley con Anton LaVey y pues llevan como 50 años de diferencia más o menos, uno del otro. Ajá, uno habla de que estuvo viviendo de 1875 nace Crowley y muere en el 47 y este cuate ya se va 20 años después. Ah, mira. Él nace en el 30 y él en el 69 hace la presentación de Blade. Lo hizo muy joven, Sí, era bastante joven. de 39 años ya estaba haciendo esto, Sí, pero por darle seguimiento a Aleister Crowley de la exaltación del hombre y la rebelión contra Papá Chuchito, ¿no? Que es lo que conocemos. no, es que no es contra Dios, es contra la institución. Ah, ya, preceptos morales, Ajá, mejor dicho, la institución. lo que construye la institución, lo que representa, un yugo, un castigo y una pared lapidante. Eso es lo que Anton LaVey no compartía. De si yo quiero ser libre y ser un hippie por el resto de mi vida, no hay nadie que me diga que no lo puedo ser. Nada más porque no voy a ir al cielo. Entonces, esa estructura que presentó la religión, él no la compartía. Y es donde empieza a estudiar, toma a Crowley como fundamento de su investigación y desarrolla la Biblia Negra. satánica. Ajá. Ajá, la Biblia satánica o la Biblia negra, como estaba haciendo ahorita. Correcto, entonces sí va de la mano, realmente. Es la continuación de Crowley. No. Bueno, Crowley es el que empieza el movimiento realmente. No, tampoco. No. Crowley era un ocultista. Él no creía en Satanás. Él creía en otras cosas. Y inclusive cuando Anton LaVey empieza a desarrollar la Biblia negra, empieza buscando una figura que contrapusiera toda la imagen de la religión judio-cristiana, que es Satanás. Tampoco es porque creyera en él. Nada más era la contraparte. Sí, Él lo encontró como contraparte, es el como villano decir, de la ajá, el historia. villano de la historia, el antagonista, más que villano, porque tampoco es un villano, es un antagonista, es el que complementa. Inclusive, Aleister Crowley es la persona que desarrolla la idea de Baphomet. Para las personas que piensan que Baphomet es un demonio, no es un demonio. Está creada en 1960 por un señor llamado Anton LaVey. Y representa la dualidad, lo masculino, lo femenino, lo de arriba, lo de abajo, la luz y la oscuridad. Ah, mira. No es un demonio, es equilibrio. Ya de ahí empiezan a hacer una serie de situaciones y le dan una connotación negativa a Baphomet por el mismo régimen cristiano católico. Pero ninguno de los antes mencionados creía en el Señor de las Patotas. Ninguno. Hasta tiempo después que ya hacen el sincretismo en algún lugar del mundo, empiezan a tomar de aquí y de allá, de Chana, de Juana y de Perengana, y crean el culto a Satanás directamente como lo conocemos hoy en día. No sé si recuerdas en los 90. Este chango. Ajá, justo es una Aquí figura está el color. antropomórfica, humanoide porque sí tiene cuerpo humano, tiene pechos femeninos, tiene estructura ósea Cierto. masculina y la cabeza de una cabra. El clásico que todos conocemos como macho cabrío. Tiene la flamita arriba, que esa flamita representa, no es el mal, no es el demonio, representa la iluminación del conocimiento. Conocimiento prácticamente ahí. Sí. Y aquí tiene las dos víboras como de los médicos, ¿no? Sí, es lo mismo, es una El dualidad. bien y el mal. Es una dualidad. No hay bien y mal. No existe el bien y el mal, sino es una dualidad, es parte de lo oscuro y Sí, efectivamente aquí está la luz y la oscuridad. Ajá, lo oscuro y lo luminoso, pero no lo oscuro como negativo, sino
como aquello que carece de luz. Literal lo que nosotros vemos Ausencia de luz y luz. Exacto. Es lo que representa. Hay luz, día. No hay luz, noche. Noche. Finalmente, no es que sea malo, simplemente que no salió el sol y no está brillando, no está iluminando. Ajá, sí, la luz y oscuridad. No como una representación de positivo o negativo, mejor dicho, de malo, de bueno, más bien de positivo y negativo. Los imanes tienen positivo y negativo y no Sí. son malos. No Tienen son una nada de dualidad energía. y Sí, tienen un funcionamiento muy chistoso aquí en la física prácticamente. sí, y eso es el fundamento principal de la ideología satanista. El yo como un todo, porque inclusive Baphomet es una sola persona, un solo ente, no una sola persona, es un solo ente que representa todo. Y que viene de los caballeros templarios, que No, cuando no, 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 en- no, es del 60, 1960. no, dice que es una deidad supuestamente adorada por los caballeros templarios que posteriormente se incorporó a diversas tradiciones esotéricas, ocultas y occidentales. El nombre de Baphomet apareció en las transcripciones de los juicios de la Inquisición de los caballeros templarios a partir de 1307. Apareció por primera vez el uso popular en inglés en el siglo XIX durante el debate y la especulación sobre las razones de la supresión de la orden templaria. Baphomet es un símbolo de equilibrio en varias tradiciones ocultistas y místicas cuyo origen algunos ocultistas han intentado relacionar con los gnósticos y los templarios. Sí, pero no, no es así, en verdad, la imagen fue creada por Aleister Crowley. Antes de eso no hay un registro real que hable de Baphomet. Hablan de deidades que son parecidas a Baphomet, pero no es Baphomet. Inclusive muchos lo manejan como el principio de la sabiduría, pero no es Baphomet. Es otra deidad. Por ahí debo de tener en algún lugar escrito. Jesús de los Templarios fue otra y Baphomet fue creado en 1960. Sí, 1950 y tantos, 1970. Entre 1950 y 1970, para no errarle. Por Anton LaVey. La imagen que nosotros estamos viendo de Baphomet. Ajá. A lo mejor el nombre puede ser muy similar en pronunciación a otra deidad, que tal vez sí es la que adoraban los caballeros templarios. Porque hay otra imagen diferente. Porque, por ejemplo, Baphomet está un brazo arriba y otro hacia abajo. Sí. Y en la otra imagen que puede haber sido los templarios, están, bueno, vamos al centro con una corona. Es, Bueno, hay quién sabe, muchas. porque aquí aparece la interpretación de la santa, mira. Es que justo hay muchas interpretaciones, pero son contemporáneas. Han estado peleando tanto por el origen de Baphomet que se les está olvidando que cuando vivió e hizo su obra Anton LaVey, dejó todo por escrito. Y ahí está el primer registro real tanto de la imagen como del nombre y el por qué fue creada. Ahora, yo no me voy a atrever a aseverar, mejor dicho, que es la única realidad. Tal vez Anton LaVey mintió y lo tomó de otras deidades antiguas. Pero insisto, son otras deidades Sí, antiguas. porque para 1960 estás de acuerdo que la información era menor. Sí. Que hoy en día ahorita te metes a San Google y ahí te aparece, le pones lo que quieras y te lleva a conocer cualquier otro lugar. Sí, pero hay Entonces, mucha información en internet que puede ser manipulada por cualquier humano. eso también. Entonces sí hay una discrepancia porque si nos basamos en escritos, en antropología, en lo que quieran, no hay en ningún lugar un registro de una criatura como Baphomet. Anterior al 60, que es Sí, donde estos cuates la ve, sí, Anton LaVey. la ve. Fue donde prácticamente es el diseño. Y bueno, ya lo han ocupado. Él lo hizo como la dualidad y el conocimiento. Equilibrio. El equilibrio. Ajá, el equilibrio y el conocimiento.
y ya se desvirtuó o lo ocuparon para otros fines. Sí, 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 algo más demoníaco. Sí, mira, el Baphomet no es satánico, es una ideología, y sí, efectivamente, pero híjole, son temas complicados porque hay Sí, gente que va a estar a favor y va a haber gente que va a estar en contra, y eso va a ser siempre, ¿no? O sea, y como les hemos dicho, no tenemos la realidad absoluta, al contrario, aquí estamos para generar generar duda. más dudas, ¿no? Y solventar las que traemos, pero no así con más dudas, Sí, finalmente. digo, inclusive el pentagrama invertido justamente no es que represente al demonio, sino representa un pentáculo, es un artilugio de magia blanca, entre comillas, pues solo representa la magia negra, pues lo invirtieron. Lo mismo que la cruz. Cuando la cruz es, como todos la conocemos, la cruz judío-cristiana, lo único que hicieron fue invertirla como símbolo de lo negativo, en lugar Ah, de... ya. O sea, nada, no tiene nada que ver también con situaciones más complejas, que inclusive si nos vamos a la fe católica cristiana, pues es la cruz creo que de San Pedro, ¿no? Ah, porque según se dice que lo que hace el representante de San Pedro, que es el Papa, él no es que sea opositor a la creencia católica, que la forma de persignarse que hacen en las iglesias o que nos enseñan es recordando a Pedro cuando a él lo van a matar, lo iban a crucificar, lo atrapan, lo capturan, lo van a crucificar y él pide no morir como Jesús. Entonces, ajá, ¿y cómo? Crucifícame y ponme de cabeza. Porque él decía que no, bueno, por lo que hay escrito, decía que él no era digno de morir de esa manera. Sí, que no Entonces era él digno de... pidió morir, al igual que San Andrés, ese cual también lo crucificaron Al al revés. revés, porque lo mismo dijo, yo no soy digno de morir de esa manera. ¿Sabes qué? Mátame, hazme lo que me vas a hacer, pero de esa manera. Entonces se presume que es un récord cuando hacen La, la, la cruz invertida, se presume. Pero ya ves que de todo nos colgamos, de todo sí, le queremos sacar encontramos... raja y le encontramos teoría, ¿no? Realmente. Sí, el báculo con las serpientes, que es el pecado original. Y recordemos que inclusive en la Biblia no es Satanás el que le da la manzana a Eva. Eva es la que la toma. ¿No? O sea, no es que llegue uno y te obliga a hacer las cosas. Llegue el malo de misa a decirte, El malo de misa, sí es cierto. haz eso porque eso te va a... No, 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 no. Las representaciones gráficas que tenemos de esos pasajes, inclusive se hicieron muchísimo tiempo después. No se hicieron en esas épocas. Entonces no representa justamente al demonio incitando al pecado a los primeros humanos. Que también, si no me equivoco, Lilith es la primera mujer humana sobre la faz de la tierra, antes de Eva. Al ver que tuvo como ahí algunas situaciones que la hacían más rebelde, deciden deshacerse de ella y traen a Eva, que es una imagen más sumisa de una mujer. Aquí me voy a meter en problemas. Como siempre, no te preocupes. Esto lo hacen justamente porque a la religión católica cristiana no le convenía que las mujeres opinaran. Tenían más chivitos expiatorios para la sarta de estupideces que hacían ellos a su favor. Es entonces donde dicen, bien, vaya, quitamos este protagonismo a este ser divino y pongamos a este que es más sumiso para obtener cierto beneficio. Porque en dado caso, si nos vamos al origen de nuestra humanidad, el macho es el que provee en la gran mayoría de los casos, porque el macho no fue el que le dio la manzana, en este caso Adán, o por qué no la comió Adán primero, porque Eva, porque era la forma de justificar,
una serie de actos barbáricos que vinieron dándose con el paso de la historia. Y no lo digo yo, lo dice una infinidad de registros en nuestra historia humana. Hasta lo último que hemos visto de las religiones, las mujeres son las que más sufren por la creencia de una deidad. Es complicado la caza de brujas que se dio en la época de la Inquisición. No fue para atacar justamente a brujas, sino fue más la justificación de un montón de actos barbáricos que hacía la iglesia, incluyendo el que no creyeran en su misma deidad. Y así pueden justificar muchas cosas. Lo que nos ha dicho la historia es otra cosa. Es algo muy, muy, muy diferente. Pero regresando al tema de la adoración a Satán, justamente entran también con esto. Si por mucho tiempo la iglesia ha dicho que la mujer no opina, nosotros le damos la connotación más fuerte de sacerdotisa en lugar de sacerdote. Hay muchas sacerdotisas del culto a Satán. ¿Por qué? Porque es la parte no positiva de la religión y la fe católica cristiana. Ahí es donde realmente empiezan a jugar inclusive con las partes más vulnerables de la humanidad. Si por mucho tiempo estuvimos reprimidos, yo te voy a ayudar a liberarte, pero te voy a ayudar a liberar con mi base y mi fundamento, que es el Señor de las Tinieblas. Esto no son los cuernos, esto es aloja. Por mucho tiempo esto no tenía una connotación mala. Siempre fue una bienvenida a la casa de alguien en las Polinesias. Y muchas veces son los cuernos Yo sabía que era, te invito un vaso de agua. de agua picosa. Inclusive el Moloch tampoco es, nos decían, ¿no? En aquellos años, ¿no? Que eran los cuernos y la cola del diablo. Y no, pues es un símbolo que se ocupaba hace muchos años para otras cosas, inclusive para el mal de ojo. Cuando te hacían el mal de ojo era ser Moloch. Eh, Melapellation es lo que quería Ah, decir. ya, ya, ya. Fíjate, está interesante cómo al paso del tiempo se ha ido incluyendo a la mujer, lo que decías tú, y cómo viene connotándose o no desvirtuándose, sino como por vertientes, lo de los templos satánicos y la adoración a Satán. Suenan casi igual, podríamos decir que sería la misma persona, pero eh, con diferente temática. Satanistas. Satánicos sí adoran a Satán. O sea, satánicos es los de Chamuco, los lo Ajá. adoran. Y satanista, para recordarles, es la vertiente filosófica de liberación, por así decirlo, de donde yo no necesito a alguien más, porque yo digo que si hago lo correcto va a pasar algo bien, lo mismo de que si no me meto con nadie se va a meter conmigo, en teoría, es donde viene con su parte filosófica, pero ya la adoración a Satán ya son lo oscuro del culto. Ya entramos a esta iglesia. Inclusive aquí en México creo que hay una iglesia donde tienen la representación de una infinidad de seres demoníacos. Sí. Voy a decir seres demoníacos para no meterme en conflictos mayores. Que ninguno es un demonio. Todas son deidades de diferentes lugares, de diferentes formas. Creo que es el chiste que más hemos dicho en el programa desde el principio que estábamos en radio hasta el día de hoy. El famosísimo Malamén está ahí en ese lugar, ¿no? De Que ya le adoración. dieron forma, pero no tenía. No, es que Y ahora sí ya te lo presentan el Malamén, es como de, ¿qué forma va a tener el Malamén? La misma forma que ¿cómo se llama? Se me fue cuando cantan el himno nacional.
que también era como un nombre, que estaban dos palabras juntas y daban un nombre. Maciosare. Ujú. Inclusive hay personas que se llaman Maciosare, ¿no? Y no es un nombre. O sea, Maciosare no es un extraño enemigo. Más si osare, que Mm, es más si alguien intenta, como Ajá, son tres palabras. Más, sí, osare. como de alguien se quiere pasar de rosca, un Si extraño alguien enemigo. osara, sería como la traducción. Si alguien se atreviera, sería la traducción contemporánea de esa palabra. Más, sí, osare. Que muchos ya lo han agarrado como nombre, ¿no? Sí, 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 sí. Hay Hay una personas que se llaman película que Maciosare. de Carmen Salinas que andaban paseándose en un jeep, me acuerdo, ya no me acuerdo de la película, el contexto no lo tengo bien, pero recuerdo que salió un cuate con su tuba para todo y era, ándale, Maciosare. Pero ya ahí fue la transgiversación de tres palabras. La malinterpretación, sí. Lo mismo pasa con el malamén. En una oración que todos conocemos, es el Padre Nuestro, si no me equivoco, que dice, líbranos del mal, amén. Pero con la forma en la que se termina rezando, se parafraseó y líbranos del mal, amén. La flojera de hacer las pausas. Sí, el parafraseo que ocupamos de repente en muchas palabras como mexicanos, porque lo ocupamos en infinidad de cosas, no nada más en las creencias religiosas. Eso generó que hoy en día tengamos una entidad demoníaca llamada Malamén y que sirve para el mal, no es para el bien, es específicamente para el mal. ¿Hasta qué punto nuestra forma de pensar humana nos ha llevado que un error lo convertamos en una realidad y que tenga un control o ejerza cierta fuerza por un sector de gente? Sí, que ha generado seguidores, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta qué punto podemos estar mal? Porque pudo empezar en una bromita, desde el malamén, y nos faltó que, sí, vamos a hacerle algo a este cuate que es el malamén. Ya tiene cara, ya tiene figura, ya tiene representación, cuando realmente es una deformación Lingüística. lingüística. ¿Sí? Lo mismo que pasó con Baphomet. No tenía una representación. No era representado de ninguna forma. Hasta que llegó Aleister Crowley y dijo, ¿cómo de qué no? E hizo la interpretación. Digo, son cosas diferentes, pero al final de cuentas, los que las hacemos somos humanos. Tenemos las mismas capacidades. Y hacemos las cosas de forma muy similar. Entre muchas cosas, este templo inclusive, si no me equivoco, en 2024 tuvo un ataque de fanáticos religiosos y lo trataron de incendiar y sufrió bastantes afectaciones. No justifico los actos, no los voy a justificar en lo absoluto, pero pues qué se esperaba, ¿no? Si vivimos en un país meramente o que nos predomina la fe católica y nos ponen a los malos de la misa, pues iba a haber una consecuencia directa. Sí o sí va a haber una consecuencia directa. Tal vez no lo hicieron de la forma, o no lo pensaron que iba a ser malo, pero terminaron generando una reacción negativa. Y que tuvo complicaciones y tuvo consecuencias, ¿no? Sí, 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 sí. Yo digo, y también ya entramos como al tema bien profundo con nuestro tema de hoy. Yo creo que todos hemos visto una imagen del Señor de las Patotas de hoy en día, que es una figura enorme con cuernos, roja, patas de cabra, un trincho Y su tridente trincho. Ujú. y un miembro fálico enorme. Eh, no sé de dónde sacaron el asunto del miembro fálico. No me he puesto a investigar porque las últimas
lo último que he leído de demonología, pues en ningún lado hay Viene. como... No, no, no. No, pues normalmente están representados asexuales. No saben si es hombre o es mujer. Sí, sí es algo bien curioso que en ¿Quién se le este, atrevió a hacer la representación así? sí, en este caso de algún lado lo sacaron o solo se les ocurrió, no tengo la menor idea. Pero pasa lo mismo que con el culto a la santa. Le dieron una identidad y al dar esa identidad, ahora sí tenemos a quien adorar. Porque ya no vamos a adorar a nosotros mismos, porque necesitamos ese Un bastón ser supremo, un apoyo emocional. emocional, psicológico. Ya lo tenemos ahí. Pero este carnal sí nos pide pues que nos aventemos hay unos líquidos hemáticos en su honor. Y sí nos va a pedir ofrendas de fluidos corporales. Y sí nos va a pedir unas ofrendas sexuales. Y sí nos va a pedir fruta. Y sí nos va a pedir esto. Porque nos va a hacer favores. ¿Recuerdas cuando te decía que era como la confusión de Daemon con Demon? ¿Con demonio? Sí. Justamente es eso. Va a interceder por ti. No te va a dar mágicamente. Va a interceder por ti. Y ahí es donde se nota ese sincretismo. Que no sé si alguna persona que nos esté escuchando viendo, tenga más información del tema. Yo realmente conozco muy poco del culto a Satanás. He leído un poco de libros, he leído un poquito de aquí, de un poquito de allá, y con eso saco mis conclusiones. Nunca he ido a una iglesia, a una misa negra, y apenas Año, pasó una. hace unos meses, ¿no? Sí, sí, sí. Hubiéramos ido, estaba la invitación abierta y pues no es a juzgar, pero es ir a conocer, ir a aprender, ¿no? De que no le digan, que no le cuenten. Ahora sí le podemos platicar. Vimos esto, nos pareció esto, porque cada quien tendrá su opinión y esto es de respetar, ¿no? No hay ningún problema. Al contrario, yo creo que si llegásemos a ir yo terminaría más asombrado que nada, porque hay cosas impresionantes por lo que se ve en redes sociales, en internet. Hay cosas impresionantes, más todo lo que está censurado, que no se ve. Estaría bastante interesante acudir a una misa Un negra. evento de esos, pues hay que ver a los seguidores de la iglesia satánica que nos inviten y también a los adoradores de Satán, pues a ver, así que Bueno, de la iglesia satanista, sí, yo soy miembro de la iglesia satanista de México. ahí está. Y Pero ya ah, nos dices mucha información y es bueno, ya este, nos... están bien buenas esas reuniones. Nosotros lo que nos haría falta es la misa negra de la adoración a Satán. Sí, sí, eso sería interesante de ver. Digo, porque en la iglesia satanista, pues es una reunión donde la gente comparte ideas, pensamientos, libros. A estar Sí, divertido, no divertido, a estar interesante poder asistir a un evento de esos para tener más conocimientos. Vamos sí. a la pausa comercial rápidamente. Nos dice Rudy Taz, saludos desde Tucson, Saludos, nuestro Ori. amigo, seguidor, nuestro amigo Nox, que está ahí, saludos para la banda, muchas gracias Nox. Saludos, Nox. López Juan, ya vamos a estar por Spotify próximamente. Nico Zamora, saludos para nuestra amiga Arce. De igual manera, saludos a Cassandra Hernández, que nos está viendo desde San Bartolomé, Maclalocan. Saludos para allá y ahí vamos a estar más pendientes. Espérenos, vamos a andar ahí visitándolos. Vamos a estar visitando las comunidades con los diferentes programas. Manu dice, ¿qué tal? Saludos, saludos para nuestro amigo Manu que está ahí pendiente. Y de igual manera, no sé quién me esté por ahí por Facebook, también mandarles saludos a todos ustedes y recordarles que todo esto se lleva a cabo gracias a nuestros amigos que nos apoyan, que es Carnicería La Suprema Carrasco, aquí de Apizaco, Tlaxcala, ahí atrás de Padel 29, igual de nuestros amigos de Tecnored, están ellos ubicados ahí en Centenario, esquina Chicotenca, nuestros amigos de Pollos MK, Boulevard La Libertad, esquina Prolongación con Juárez, ahí en esquina, ahí encuentran
nuestros amigos de Pollos Asados MK. De igual manera, a nuestro amigo Palomitas Don Chávez, ya saben, ahí va a empezar a ver ya la publicidad próximamente en nuestras redes sociales para que hagan sus pedidos de palomitas. Y a Donny Gombi. Donny Saludos Gombi. para ellos, ya saben, de estar los domingos ahí vendiendo donas muy ricas en la iglesia de San Luis Apizaquito y en el tianguis dominical de Tecla de la Solidaridad. ¿Quién más tenemos, amigo? Pues tenemos hambre. No es cierto. Medinovacap, me parece llama la escuela de paramédicos. ¿Quieres formarte como paramédico? Ahí están las redes sociales de ellos, también las tenemos para que los visiten y se capaciten. Certificación, me parece que están con la ECO, ya las nuevas certificaciones, entonces vale la pena que estudien con los amigos de Medinovacap. ¿Y esos dónde están, amigo? Se me fue la dirección, pero están aquí en donde es la escuela de enfermería. Ah, ok. Aquí arriba de la colonia Fátima, que es la calle ¿Quién sabe qué Hidalgo. calle sea? Creo que el Hidalgo. Entre Hidalgo y... Hidalgo y López Mateos. Ajá, pero es entre Hidalgo y Cuauhtémoc, ¿no? No, es una escuela de enfermería, pero está sobre la Hidalgo, si no me equivoco. Pero para no dar datos erróneos, queda pendiente. Pero en las redes sociales vienen ahí toda la información de estos amigos. Ahí por la cancha de fútbol conocida de Apizacón, ¿no? Ándale, abajito, donde tenía cierta tienda comercial, su bodega, no sé si la sigan teniendo. Ahí abajito. Ya sé en dónde. De con ellos. Y de igual manera, pues agradecer al saludo don Clandestino con su nueva dirección, ya frente a un centro recreativo. Ahí en Cuauhtémoc, número 1507. Que ando bien clásico últimamente. ¿Por qué? Me tienen que aventar una piedrita para que les abra. No he puesto timbre, amigos, pero... Hasta estoy pensando en no poner timbre y mejor que me avienten una piedrita como a la vieja usanza. Mientras no me rompan el vidrio, todo está bien. Mientras no avienten un ladrillo, todo está bien. Pero sí, ahí andamos. A la vuelta de Tecnored, ¿cierto? Ajá. Ubicado a la vuelta de Tecna. A la vuelta. Ajá, sí, justo. Prácticamente por ahí lo ven pasar. Claro que nos dicen que pasa con la familia. De igual manera, Manu, gracias, claro que sí. Aprovecho, saludos. Que dice el amigo Manu que si eres de monólogo. No, soy medio menso. Sí, es confirmado. Sí, soy medio menso. Saludos, hermano Gil, de parte de Mac. Saludos, Manu, saludos desde Huamancla. Mireirma Fernández, hola, buenas noches. Saludos para los que están sintonizando. En un programa ya, estamos metidos en un programitas más. Bien. Híjole, más que causan cosa, dijera la gente, porque, ay, no, es que van a hablar de eso y van a hablar de adoración al diablo y que no todo es adoración al diablo, señoras. No. Voy a aprovechar saludos. Ahorita que dijiste a Max, saludos hermanito. Le decimos Gancito, carnal. Saludotes, un amigo de mucho tiempo. También a Antonio de Guaymas, estábamos platicando. Me contó algo, pero ya no me acuerdo qué. A ver si nos escribes, hermanito, y a mi señora, que nos debe de estar viendo. Para regresar al tema, regresamos al tema con creo que ya casi es el cierre, ¿no? Del bloque. Voy a contar no es una historia, más bien era como un mito urbano que teníamos aquí en Apizaco. Yo recuerdo estar en la primaria, secundaria, exagerado, cuando nos decían o nos platicaban que en la ex hacienda de San Manuel, en la que está ahí rumbo a Santa Cruz, había un grupo de personas que hacían rituales satánicos, que se juntaban unas personas vestidas de negro. Fue cuando se puso como el grito en el cielo, cuando salieron los darketos, los góticos, todo este tipo de bandita. Teníamos un amigo que le decíamos el oscuro, porque no le gustaba que le dijéramos darketo. Entonces decía, no, yo no soy darketo, yo soy oscuro. No sé si todavía vive este amigo, era un artesano. Y justo, me acordé justo con eso, porque era gente vestida de negro y decían que tenían unos gorritos puntiagudos. Tipo los del Ku Klux Klan. Ay, a ver si no nos tumban por decir eso.
como nos tumbaron a decir del señor del bigotito. Pero bueno, es dato histórico, es una leyenda, es un mito. Y decían que se juntaban los días 13 de cada mes a hacer un ritual satánico donde sacrificaban animalitos y hacían invocaciones demoníacas. Y que todo eso pasaba, creo que hoy en día es un salón de fiestas o algo así. Ajá. Y La curva en la primera parte, ¿no? es que tiene mucho tiempo que no voy. Pero donde pasan las vías del tren, Ah, ya, ajá. ves que se ve una cascadita. ¿Alguna vez has bajado a la cascadita? Hace como 30 años, ya ni me acuerdo. Bueno, pero hay como una zona planita. Ujú. Planita, planita, planita y los cubre como el cerrito. Ahí se juntaban a hacer sus rituales de invocación demoníaca. En aquellos años de más chamacos. No recuerdo si estaba en secundaria o primaria, pero pasa el tiempo y nos acordamos algunos amigos y yo de esa situación y fuimos de metiches a ver qué había. No grabábamos, no nada, solo fuimos literal de exploradores. Y sí escuchamos algunas cosas raras. No te voy a decir que era un ritual, pero sí se escuchaban gemidos bastante extraños. Nosotros no quisimos saber. Te digo, tal vez éramos jóvenes de preparatoria. Ritual de procreación. Pero es que sí se ocupaba. O se ocupa todavía. Inclusive, ahí me voy a equivocar. Me voy a dar el derecho de equivocarme. No sé si es Aleister Crowley o Anton LaVey. Practicaban la sodomización. Mientras estaban haciendo, creo que sí era Aleister Crowley. Aleister Crowley, sí. Sí, sí, sí. No, el otro menso, el Anton LaVey. Perdón, LaVey. Mientras estaba haciendo sus rituales de invocación, porque él sí se metió como al espiritismo. Cuando formó la iglesia de satanista, o la Biblia negra, él sí se metió al espiritismo. Entre su espiritismo, él hacía invocaciones, no de demonios, pero sí hacía invocaciones y rituales medio raros. Y para hacer ese ritual, practicaba la sodomía, justo a la hora de hacer el ritual. Entonces la gran mayoría de personas que acudían como parte de su culto o de su secta eran varones. Y una de las reglas principales para que ellos fueran aceptados es que le practicaran sodomía a Anton LaVey. No quiero ser tan gráfico, a las personas que no sepan qué es sodomía, búsquenlo por ahí, porque sí va a ser como muy gráfico, no sé qué tantas probabilidades tengamos de que nos tumben, pero sí era como un acto homosexual, sería la forma más suavecita de decirlo, con el tema de Aleister Crowley. Y Aleister dice, ay, sí, perdón, Anton LaVey. Y al parecer no tenía ningún reparo con que fuera de esa forma. ¿Qué es a lo que iba con esto? Es que tal vez sí, o encontramos a unos jovencitos en primavera disfrutando su día, Estaban haciendo el acto de procreación de salva. o si era un ritual con estas actividades sexuales que son particulares justamente del culto. Y aquí creo que había varias. En algún momento, en algún programa les comenté, justamente acaba de pasar el Día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Ahí en el Carmen había una bodega de frontón donde nosotros supuestamente habíamos visto una bruja. Muchas personas nos decían que tal vez no habíamos visto una bruja, sino que habíamos escuchado un ritual de invocación demoníaca y que las brasas que vimos, porque sí llegamos a ver todavía las brasas ardientes, no eran de que se habían convertido ahí en brujas, que era muy probable un Un ritual y que ritual. habían prendido cosas para hacer invocaciones.
Me platicó un amigo, algo así de los del sombrerito, de mago, de hechicero. Él vive ahí en San Dionisio, del lado de la carretera. Andaba en bicicleta siempre. Y se quedaba a ensayar ahí con unos amigos músicos. Y pues ya se iba tarde. Él dice que varias ocasiones pasó y que escuchó gente rezando, pero ya no se iba por la carretera. Se temprano se venía por la carretera, no había bronca. Pero de noche se iba atravesando los pueblos y se iba por el lado de Santa Úrsula. Entonces tenía que pasar sí o sí el puente de Rieles, que creo que se llama La Luz ahí, ¿no? Puente de la Luz. Yo lo conozco como Puente de Rieles. Dice que varias ocasiones él escuchó que rezaban, pero pues no veía a nadie. Hasta que una vez dice que se detuvo y que efectivamente vio gente caminando, haciendo invocaciones, vestidos de negro, creo que sí era de negro, con sus capuchas. Dice que desde entonces le dice, la neta me dio miedo y trataba ya no de pasar tarde, hasta que una vez de día fue, dice que encontró muchas, dice él, dice, encontré muchas eras. Dice, la neta ya no quiero investigar y ya trato de evitar ese lugar. Gente que viva por ahí, que conozca eso, si llegaron a ver algo así, ahí mándenos los comentarios porque son lugares que están muy cercanos, que hace mucho tiempo había agua ahí, pasaba un río, ¿Ya no? ya la vez que yo pasé por ahí estaba seco. A lo mejor ahorita con la lluvia ya volvió a agarrar cauce, pero la vez que yo fui no, Ya estaba, no, ya no lo vi, estaba nada más se seco. veía seco. Porque sí, creo que ahí hay un nacimiento, ¿no? Hay un ojo de agua. No sabría decirte, pero Atrás del cerro de Santa Úrsula, que inclusive tiene como una cascada y hay una bomba de agua municipal. no he ido hay que hacer investigación, pero no he ido. Pero sí me dijo eso, ya tiene, estoy hablando de esos unos 25 años. Sí, sí, era bien, bien sabido eso que hay en... Era que se tenía alumbrados, pero que en aquellos años no había nada. Y que se veían chistosos, que primero le generó curiosidad porque sé que iban caminando con sus velitas. Pero ya después dijo que no, sé que después de medianoche quién va a estar ahí haciendo un ritual, ¿no? Y ya fue que me dijo que encontró las eras y que pues ya trató de evitar pasar por ahí ya noche. Sí. Venía, decía que se apuraba para llegar temprano porque ya no quería pasar de noche. Sí, más porque la zona es bien conocida como con el tema de las brujas, ¿no? También. O sea, entre que sean unos cristianos y sean las brujas, yo tampoco me arriesgaría, y menos ahí que no hay nada. ¿Qué serán como unos 300 metros? No, estoy exagerando, como unos 200 metros a la primer casa. Ya hay una más cercana del lado izquierdo, pero la primera estaba Oh, más no, retirada. sí es cierto, luego del puente. La primera. Sí es cierto. Sí, el Mets, pero ¿quién va a salir? Si gritas, ¿quién va a salir? No, pues no. Yo, que Dios te ayude, carnal, porque no salgo. Sí, la última vez que hicimos exploración ahí con Tutadeus, ya recordé que dejamos ahí las camionetas y ya nos bajamos al puente caminando. Ajá, porque incluso antes de aquí para allá ya está tirando escombro y ahí también te puedes estacionar, ya bajas. Y pasando la curva del puente, pues pasa el puente y adelante está la primera casa, pasando el puente, porque antes ya hay casas. Entonces ya como que ya es más. Ya. Bueno, te estoy hablando que este cuate me dijo que hace pues por lo menos 30 años o más. Hace 30 años no Casas para había empezar, nada, ¿no? ¿no? Se acababa, Santa Úrsula se acababa ahí por el parque, creo. Las últimas casas de la curva de donde está un gimnasio ahora, esas eran Ujú, las ajá, últimas casas, justo. no había nada de fraccionamientos. Ahí se acababan Sí, y ya de ahí era terreno de terrenos de labor. labor, exactamente. Bajabas el puentecito, subías y hasta que ibas a llegar como a la biblioteca pública, si no me equivoco, unos metros antes, Ajá, hay una virgen. ándale. Por ahí empezaba A ver gente, a ver bueno, gente. las construcciones de aquellos años. Ahorita ya se pobló. Por cierto, deberían ir a ver esa virgencita. Ya está, espero que Que todavía todavía esté. siga. Era en un tronco. Ah, ya. Creo que hay una capilla ahí, Ajá, tenían su capillita y pero ya dentro. grande. Creo que debe Ah, ser ahí ya de ver. Pues sí, hay que visitarla para ver qué onda. está bonita, está bonita. Y no hay que tener como mucha imaginación para ver la figura de la Virgen. Ahí luego en la subidita de ese puente Sí, termina y empieza como un tramo recto y ahí empieza. Ahí por ahí está
la virgencita esta no, supongo que es la Virgen de Guadalupe, que está ahí en San Dionisio, Yauquemecan. Pues vámonos, señores, muchas gracias. Saludos al buen Gil. Saludos desde Huamantla, Tlaxcala, Saludos, claro que sí. Saludos a todos, amigos. Dice nuestro amigo John Montiel 93, ¿qué es Tecnored? Tecnored es un negocio que se dedica a lo que es electrónicos y cómputo. Échense una vuelta, visítenlos. Gracias a ellos tenemos las cámaras, nos hicieron favor de enviarnos las cámaras, hay equipos de microfonía, algunas cosas que han ido apoyándonos y agradecerles a todos. Señores, pues en síntesis, podemos decirles que hay que saber. Saludos para amigo Víctor Carrera, que no sé, andas por acá, amigo, ahí mándame un mensaje si andas por acá o sigues por los Canadá. Saludos para amigo Víctor Carrera, para su hermano de igual manera. Saludos, amigo. Como se me fue la señal, Conclusión. como conclusión del tema mía, la principal, hay que estudiar más del tema y no dejarnos ir por lo que diga la comadre de la chismosa de mi comadre. ¿Por qué ese juego del teléfono descompuesto? Por ustedes mismos investiguen. No estoy recomendándoles que se metan a esos cultos, ni mucho menos. Simplemente investigar, a ver de qué trata. ¿Para qué? Para generar menos ignorancia en los temas. Porque hablábamos el tema pasado de la santa. Yo no sabía, no me daba tanto miedo. Simplemente el desconocimiento me hacía otros pensamientos, otras ideas. Ya que platicamos del tema, vas viendo que es un apoyo más a algo que te falta del lado cristiano, del lado mormón, del lado del que quieras. Es un complemento que te hace falta. Aquí volvemos a lo mismo. Nada más que aquí, las dos vertientes a las que les recomiendo que estudien antes de poder expresar algo, porque luego pecamos de ignorantes, es la iglesia satánica, es filosofía de haz el bien y te va a ir bien. O sea, no te metas conmigo. O sea, Satanista. La satanista, la iglesia satanista. Y el culto a Satán ya es la adoración al don Patotas. Ese sí hay ofrecimientos, ya hay más cosas. Es lo que por mi parte este tema arroja ese conocimiento, ¿no? Ya vamos con las demás deidades que ya le pusieron colores, trinches, colas, cuernos y de todo. Bueno, ya va siendo el avance de ese tipo de vertientes. No, yo no voy a hablar ni religiones ni sectas, es una vertiente, es un conocimiento exacto, porque hay gente que lo está manteniendo, que lleva una línea que a sus intereses o a que psicológicamente, físicamente se sienten bien, lo están profesando y es respetable. Los invito a que sigan respetando a la gente, no malverlos, al contrario, si tienen ahí a un satanista o un satánico, pues pregúntenle, oye, a ver, platícame como que de qué trata el chisme, ¿no? O sea, estos pinches locos dijeron esto, pero tengo más dudas. Entonces, sacar las dudas para que la ignorancia se termine y pues sigamos creciendo como sociedad, amigo Clan. Clan es para mí mi conclusión. Entonces, vamos a seguir investigando del tema. El tema es muy amplio, siguen habiendo muchas más cosas, pero el tema central para mí en la iglesia satanista es algo similar a la católica, ¿no? Pero aquí sí lo ponen en práctica. La otra nada más es dijera mi abuelita, de dientes para afuera. Me voy a portar bien cuando ando fregando a mi prójimo. Estos cuates es de, vamos a portarnos bien, me friegas, pues, primero justicia, después averiguo. Es aquí cómo funciona con ellos, entonces pues ya. Esa es la conclusión que yo les puedo dar. Saludos, ahorita vamos a la etapa de saludos de despedida. Tu conclusión, mi amigo. Pues bueno, yo creo que, como dices, la educación que debemos de tener ante cualquier culto es importante. Necesitamos estudiar, es difícil si no tenemos una guía, porque vamos a terminar interpretando, como, como dice mi mamá, lo que Dios nos da a entender. Entonces sí necesitamos una guía para aprender de la mejor forma. Si no pueden conseguir una guía, Internet nos va a dar infinidad de lugares, información y chalala. Recordemos, y eso se los digo como
como consejo, que muchos de los demonios que nos han mostrado a lo largo del tiempo vienen de un libro que es una novela. No es un libro bíblico, sino que es una novela de específicamente el infierno de Dante, que tiene sus círculos y cada círculo tiene una deidad que lo protege y lo reina. No es un pasaje bíblico, insisto, es una novela. Es una novela viejita, pero es una novela que fue, que fue ocupada para eh, darle nombre, imagen y función a una deidad demoníaca. Y recordemos que muchos de los demonios que nos manejan las clavículas de Salomón o las clave menor de Salomón tampoco son demonios. Bueno, no son malignos, son seres que eran deidades de otras religiones, de otras localidades y de otros lugares. Tampoco son malos. Como último, no existe el mal y no existe el bien en las deidades. El mal y el bien existen en el humano. Hagan lo que hagan, recuerden que hay que hacerlo bien sin hacerlo malo y bueno, solo hacerlo bien, como dicta la misma religión. En el satanismo, en la iglesia satánica, perdón, en la iglesia satanista de México, siempre hay ingresos, creo que inclusive deben de tener redes sociales, los pueden buscar, pueden ser miembros activos de la iglesia. Y lo que siempre hemos dicho es que no necesitamos pertenecer a una iglesia para ser satanistas. Nosotros con que nos dirijamos y creamos de la forma correcta es parte de ser satanista. Perfecto. Saludos a mi señora. Salvador dice que excelente programa, gracias amigo. Manu dice, ¿cómo se llama la novela que estamos hablando ahorita de donde sacaron los demonios? Es que es lo bueno, La hay que Ilíada. investigar. La Ilíada. La Ilíada. Ajá, pueden checarse directamente el extracto de El infierno de Dante, que viene en la El Ilíada. infierno de Dante. Ahí está para que apunte lo que decimos, es no nomás lo que yo diga, no es lo que él diga, no, es lo que usted puede investigar, puede saber y ahora sí ya podemos platicar. Oye, en esto dice esto, yo entiendo esto, ¿cómo es? Porque a veces queremos llegar a que nos expliquen y no sabemos ni qué onda. Entonces, bueno, antes de llegar, hacer una pequeña investigación y ahora sí, oye, tengo una duda en esto. Ya vi que tú te dedicas a lo de la Iglesia Satanista de México. Me nace esta inquietud. Creo que ya me equivoqué. No es la Ilíada, creo que es la Odisea. La Odisea Odisea. de Homero, ¿no? Sí, Sí, creo que es la Odisea. Ay, perdónenme, estoy tontito. la Odisea de Homero. Bueno, ahí Sí, está. creo que es Odisea. Es que tanta información que trae mi amigo clandestino que, híjole, vieran que platicar con él y con su esposa, créanme que yo he aprendido mucho en las investigaciones. Ahorita la pasada nos acompañó su esposa y créanme que se aprende mucho O desaprenden, una de dos. o quedan más dudas, pero la ventaja es que ya tienes con quien platicar del tema Sí, 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 sí. y ya va sacando las dudas. Es la idea que yo tengo. Y ahora sí, saludos para todos. Para mi amigo Víctor Carrera, que se encuentra en Canadá todavía. Saludos, amigo Víctor, para toda tu familia. Espero te encuentres bien. Saludos para todos. De igual manera, a mi esposa que por ahí la vi que anduvo por aquí visitándonos en el detrás de cámaras. Nuestro amigo Clande ya le envió a su esposa de igual manera. Y a todos, gracias por confiar en este proyecto. Los invitamos para que nos vean la próxima semana. Sigan con los programas que tenemos ya toda la semana. Falta el lunes y el viernes, que ya casi por ahí se completa. De igual los invitamos para que nuestras redes nos sigan como La Rielera Pisaco en nuestra versión online. Salimos del FM, señores, por causas ajenas a nosotros. Dejamos de transmitir en el 98.9 de FM y nos quedamos en la versión online únicamente. Esperamos contar con su agrado y presencia. Ventajas de esto, puedes sintonizarnos a través de tu teléfono, de tu dispositivo móvil, o también tenemos otra página donde también puedes estar viendo ahí los chismecitos, dijera nuestra amiga Fátima, los chismecitos que van saliendo. Y también puedes sintonizar la radio en vivo. Ya hay más programación, ya hay más locutores,
Los números en la cabina siguen siendo los mismos para todos los programas, para que vayan sus alumnos. Así que, pues, de igual manera, agradecer que nos mantienen en su gusto. Señores, si no hay más que decir, amigo. No, nada. Ya está. Nada. Pues, Me quedé pensando si es la Ilíada o la Odisea. Perdónenme. pero sí es del El extracto sí es el infierno de Dante. el infierno de Dante y échenselo, chútense todo. Ahí va a venir en un apartado. Es más, si lo quieren hacer más interactivo y dinámico, voy a aventarme al comercial en Xbox, en videojuegos. Hay un juego que se llama Dante's Inferno. Ahí te explican de forma dinámica cómo estar jugando y quién es quién. Ahí está, miren, ya está ahí manera de tener la tecnología en la mano. Señores, no me queda más que agradecerles. Excelente noche. Hasta la próxima. Gracias.